Les damos la bienvenida a nuestro mini taller. Conoce las claves para implementar tu sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo en un 2x3. La primera clave que vamos a ver el día de hoy en este video es tener claro cuál va a ser nuestro punto de partida. El punto de partida de cualquier sistema de gestión, como todos lo sabemos, es realizar un excelente diagnóstico para tener en cuenta o saber exactamente hacia cuáles ítems, cuáles temas, cuáles estándares tenemos que darle cumplimiento y enfatizar cada uno de nuestros esfuerzos para darle un cumplimiento posterior a cada una de esas actividades. Ese va a ser nuestro punto de partida. En la parte de salud y seguridad, sabemos que desde el año 2017 se definieron unos estándares mínimos en la parte de nuestro sistema de gestión con la resolución 1111, que posteriormente este año, precisamente en el 2019, tuvo ya una reforma con la resolución 0312. Entonces, nuestro punto de partida para saber cómo realizar nuestro diagnóstico es conocer muy bien esta resolución de estándares mínimos y cómo realizar este diagnóstico que nos solicita esta resolución. Bueno, entonces iniciemos. ¿De dónde surge esa necesidad? Esa necesidad de modificar esos estándares mínimos inicialmente contenidos en la resolución 1111. Bueno, los gremios como ACOPI, ANDI, FASECOLDA y el sector agrícola presentaron propuestas para que la pequeña y la mediana empresa pudieran realizar las acciones propias del sistema de una manera más ágil y tener acciones más eficaces que impacten en la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas, a través del establecimiento y mantenimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con su tamaño, que es lo más importante, su sector económico y su nivel de riesgo, con el objetivo de establecer lugares de trabajo seguros y saludables a través de estándares mínimos ajustados al tamaño de la actividad económica de las empresas de menos de 50 trabajadores. De ahí resulta, o de ahí surge esta necesidad de modificar la resolución 1111 inicialmente para esos estándares mínimos. Tenemos una pequeña segmentación de la norma. ¿Cómo está conformada? Tenemos el capítulo 1 que nos habla de los estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con 10 o menos trabajadores. El capítulo 2, estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores. El capítulo 3, estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores. Y el capítulo 4 nos dicta todas las disposiciones comunes para las empresas, empleadores y contratantes, estándares para unidades de producción agropecuaria y los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es nuestro desafío? Como especialistas, como técnicos, como tecnólogos, como apasionados del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Tenemos 3 desafíos importantes. El primero, empezar a reducir esa brecha entre el trabajador formal y el trabajador informal. El segundo, llevar el lenguaje de SST de lo técnico a lo cotidiano. Y el tercero, iniciar, ayudar a crear esa cultura de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las empresas a las cuales nosotros estamos asesorando o en las cuales estamos trabajando. Esos son los 3 desafíos grandes que tenemos. En esta resolución 0312 encontramos también nuestra tabla de valores de estándares mínimos, la cual tuvo también unas reformas, no muchas, pero las vamos a empezar a visualizar de cada uno de los ítems. Acá vemos como una comparación, hicimos una comparación de la calificación de la tabla de la resolución 1111 a la resolución 0312. Y ustedes van a poder ver los cambios en color de cada uno de esos numerales, ítems, que se tuvo alguna pequeña reforma de palabra o que suprimen palabras o que añaden o incluyen otras, para que ustedes las puedan visualizar. Entonces acá tenemos los 11 primeros ítems
en los cuales la modificación del numeral 116 y 117, ahí vemos, suprimieron pues la palabra vigía. Acá en el numeral 221 también suprimieron la palabra vigía. En el numeral 311 antiguamente decíamos evaluación médico ocupacional, y para la resolución 0312 la encontramos como descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud, que es más aterrizada a la realidad. Nosotros siempre hablamos de un diagnóstico, de un informe de diagnóstico de condiciones de salud. Y en el ítem 314, antiguamente estaba nombrado como realización de exámenes médico-ocupacionales de preingreso y periódicos, y actualmente lo tenemos como realización de evaluaciones médicas ocupacionales, peligros, periodicidad, comunicación al trabajador. En el numeral 331 lo encontramos ahora como medición de la frecuencia de accidentalidad. En el 332, medición de la severidad de accidentalidad. 333, medición de la mortalidad por accidente de trabajo. 334, medición de la prevalencia de enfermedad laboral. 335, medición de la incidencia de enfermedad laboral. 336, medición del ausentismo por causa médica. Y en el 411 incluyeron metodología para la identificación de peligros. En el 413 lo tenemos nombrado ahora como identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. En el numeral 421 encontramos implementación de medidas de prevención y control para peligros, riesgos identificados. En el 422, verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. En el 423, elaboración de procedimientos instructivos, fichas y protocolos. En el 424, realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPAS. En el 611, definición de indicadores del SGSST de acuerdo con las condiciones de la empresa. Y finalizamos con los numerales 711, definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SGSST. 712, acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección. 713, acciones de mejora con base en la investigación de accidentes de trabajo. Y 714, elaboración, plan de mejoramiento e implementación de medida y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL. Esos fueron los grandes cambios que tuvimos dentro de nuestra tabla de estándares mínimos, por medio de la cual vamos a aplicar nuestro diagnóstico, que es el paso fundamental para iniciar un buen diseño del sistema. Una vez apliquemos esta autoevaluación, se me pasaba, es muy importante tener en cuenta, sí, no nos enfoquemos, no nos limitemos a hablar de 7 estándares, 21 estándares y 60 estándares, porque realmente dentro de la resolución 0312 hay un párrafo en donde nos dice que eso no nos exime de darle cumplimiento a todo el resto de requisitos legales que tenemos actualmente en salud y seguridad, y se los quiero mostrar. En el artículo 23 de la resolución 0312, que está titulado Obligaciones del empleador o contratante, encontramos en el segundo párrafo, que lo voy a leer textualmente: la implementación de los estándares mínimos establecidos en la presente resolución no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. ¿Sí? Estamos hablando del decreto de 72, donde el decreto de 72 nos exige cumplir con un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo con una serie de ítems puntuales a los cuales debemos darle cumplimiento. Esto nos da a entender y nos aclara que al momento de realizar un diagnóstico o una autoevaluación debemos aplicar los 60 ítems, independiente del tamaño de la organización, si nosotros queremos estar enfocados en cumplir con un sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo. Esos 7 ítems, esos 7 estándares, esos 21 estándares y esos 60 estándares, lo entendemos es para que los inspectores que nos van a revisar nuestro sistema se guíen y nos exijan mínimo esos estándares, pero no quiere decir que no nos vayan a exigir el resto de requisitos legales.
¿sí? Quiero que lo tengan muy claro. Y para que nuestro sistema quede bien diseñado e implementado en un 2x3, debemos iniciar por un diagnóstico y una autoevaluación de los 60 ítems para realizar un panorama real y concreto de cómo está la empresa a la cual vayamos a asesorar o en la cual estemos trabajando actualmente. Esa es mi primer clave. Una vez desarrollemos o apliquemos este diagnóstico, debemos irnos a una tabla también de la resolución 0312, donde nos dice que de acuerdo a ese porcentaje obtenido finalmente de esa autoevaluación, debemos realizar un plan de mejoramiento o no. Nos dice que si el puntaje obtenido es menor al 60%, pues nuestra valoración es crítica, y acá podemos ver que debemos realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un plan de mejoramiento de inmediato. Si nuestro puntaje obtenido está entre el 60 y el 85%, nuestra valoración es moderadamente aceptable y nos pide realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un plan de mejoramiento. Ahí ya pues no nos dice de inmediato, pero lo debemos tener. Y si tenemos un puntaje obtenido mayor al 85%, es decir, que tenemos una valoración aceptable, ya no nos exige tener ese plan de mejoramiento. Entonces, ese es nuestro siguiente paso. Una vez tengamos ese plan de mejoramiento, entonces ya podemos seguir con transcribir o seguir diseñando nuestro plan de trabajo anual. Y otro de los grandes cambios que tenemos en la resolución 0312 son los indicadores. Dos indicadores puntuales con respecto a la resolución 1111, que es frecuencia de accidentalidad y severidad de accidentalidad. Antiguamente nosotros veníamos manejando veníamos midiendo la frecuencia de accidentalidad con respecto a unas horas hombre trabajadas y a una constante para Colombia que es de 240.000. Así lo veníamos manejando. Ahora con esta resolución 1111 la ecuación o fórmula cambia. Ahora estamos manejando solo número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes sobre el número de trabajadores en el mes por 100. Así que nuestra fórmula ya está más simplificada, más fácil de interpretar, me parece a mí. Igual que la severidad. La severidad también la veníamos manejando sobre horas hombre trabajadas y una constante. Y ahora vamos a manejarla por el número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes, más el número de días cargados en el mes sobre el número de trabajadores en el mes por 100. Más simple. Me parece que fue un buen cambio con respecto a la resolución 1111. Esos son los dos grandes cambios de los indicadores para tener en cuenta. Los otros indicadores quedan exactamente igual como se venían manejando en la resolución 1111, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esa fue mi primera clave. Esperen el siguiente video para seguir aprendiendo cómo implementar tu sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo en un 2x3. Nos vemos pronto.